Buenas tardes, mi nombre es David Montoya, yo soy licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad La Gran Colombia. Eh, en estos momentos me encuentro realizando una maestría, estoy haciendo mi posgrado, una maestría en Estudios Sociales en la Universidad Pedagógica Nacional. En el sector educativo pues llevo aproximadamente unos 6 años de experiencia, o tengo unos 6 años de experiencia y actualmente me encuentro laborando en un colegio parroquial correspondiente pues a la Arquidiócesis de Bogotá y a todo su sistema educativo. En este colegio pues llevo aproximadamente 3 años pues laborando y acompañando el área de ciencias sociales. Para este año estoy en cátedra para la paz con los grados octavos y ciencias económicas con los grados novenos, décimo y 11. Pues agradecer a Haider por, digamos que, depositar su confianza en el sentido mismo de esta entrevista, que me parece que tiene unos componentes que son bastante importantes para tener en cuenta, no solamente dentro de la práctica educativa, sino para poder entender y comprender un poco mejor cómo es que se generan de pronto cierto tipo de configuraciones de imaginarios sexualizados, diría yo, de los niños y de las niñas, y cómo esto de una u otra manera pues va a repercutir en unas prácticas culturales que de una u otra manera van a mostrar marcado, digamos que un discurso hegemónico, patriarcal, diría yo. En ese orden de ideas, pues la primera pregunta de quiénes son los niños y las niñas que viven en su territorio, barrio, escuela y comunidad, qué piensan estos niños y qué quieren estos niños, es una pregunta que a la hora de pronto de yo poder contestarla y de poder pensar en quiénes son esos niños y esas niñas, pues me llevó de pronto una primera iniciativa, una primera definición de ellos, y es que pues esos niños son niños y niños, valga la redundancia, hijos de personas pertenecientes a una clase media trabajadora que en su totalidad son independientes. Esto pues digamos que es una definición que yo pude digamos que extraer pues del contexto en el que yo laboro, ¿no? Entonces laboro en un barrio de la ciudad de Bogotá, al sur de la ciudad de Bogotá, donde pues es una población que va a estar oscilando más o menos entre los estratos 1 y 2, y pues que de una u otra manera en su gran mayoría yo puedo detectar que de pronto son o que tienen digamos que esta actividad económica, son independientes. Considero que esta definición que hice de manera contextual fue una definición que fue bastante básica, en el sentido mismo de que más adelante me puse a reflexionar y empecé a reflexionar acerca de que muchas veces nosotros los adultos somos los que definimos algo. En este caso, yo como adulto estoy definiendo a estos niños con los que yo comparto todos los días a partir de un referente, y es el referente de sus padres. Entonces, es algo que de verdad me llevó pues a reflexionar pues con respecto pues a ese referente, a esa definición de los niños, que pues obviamente es una construcción de adultos y que de una u otra manera también me llevaría a concluir que nosotros los adultos en muchas ocasiones subestimamos a los estudiantes, o yo en mi caso, subestimamos a los niños y a los niños porque pues damos esos referentes a partir de lo que nosotros los adultos consideramos que son, ¿sí? Y de pronto pues no damos paso a mirar cómo ellos de una u otra manera también son unos actores sociales que a partir de diferentes prácticas que en algunos casos pues son unas prácticas que pues de una u otra manera también tienen un sentido de reproducción, también pueden digamos que configurar, pensar y sentir el mundo pues desde sus propias vivencias y desde sus propias narrativas.
Entonces, digamos que este sería como en su inicio esta primera reflexión que yo digamos que puedo tomar. Eh, si yo pienso de pronto en qué quieren los niños y lo relaciono mucho con el ámbito en el que yo trabajo, pues y lo relaciono mucho con la definición que nosotros damos los adultos de los niños, pues me llevaría a plantear más bien qué quieren los adultos de esos niños o qué esperamos nosotros en el ámbito educativo de que esos niños sean cuando ya salgan del colegio. Y pues si es un colegio confesional, pues lo más lógico en ese caso pues sería pues que fueran unas personas que estuviesen digamos que orientadas hacia esa línea religiosa, hacia esa parte religiosa, que pues digamos que pues, la finalidad última después es eso, ¿sí? Con respecto a cuáles son los objetivos que definen a un niño y cuáles son los objetivos que definen a una niña. Yo pues intenté de pronto contestarme esta pregunta de una manera pues como si fuera dos en una y es precisamente relacionando cómo, digamos, a partir de cierto tipo de prácticas que se dan en la casa, de cierto tipo de prácticas que también, digamos, que se dan de manera global y general y contextual, pues digamos que se van a configurar cierto tipo de identidades, en este caso del niño y de la niña, que tienen un objetivo y es el objetivo, digamos que de manera, pues, no lo diría si ascendente o descendente, pero sí de pronto, digamos que encaminado hacia el adulto que quiere que sea. Entonces, eso también me lleva a pensar a mí que los adjetivos de los niños y de las niñas van a estar configurados desde una parte cultural a partir de lo que ellos en sus prácticas se les va a asignar ese espacio. Es decir, bueno, la niña es la niña, pero entonces la niña va a ser la encargada de todo lo relacionado de el ámbito de la casa. En cambio, el niño no, el niño va a ser más deportista. Y digamos que esto yo lo he podido evidenciar en mi práctica docente porque pues a pesar de que de pronto nos encontramos en una renovación generacional totalmente diferente, donde de una u otra manera se han intentado romper cierto tipo de paradigmas relacionados con el hombre y la mujer y sus relaciones sociales, políticas y económicas. Digamos que todavía es muy evidente de pronto en algunos casos cómo de pronto a las niñas se les va a asignar única y exclusivamente ese espacio de la casa. En cambio al niño se le va a asignar un espacio público como el espacio del deporte. ¿Sí? Entonces, es algo que de pronto me lleva a reflexionar que a partir de esos escenarios se pueden configurar unos adjetivos como de fragilidad, como de servicio, de pronto unos de delicadeza que también, digamos, van a ser reproducidos en la escuela. Entonces, niña, siéntese bien porque pues usted es una niña y se debe sentar bien. Niña, exprésese bien porque usted es una niña y usted se debe expresar bien, pero entonces al hombre, de pronto esa parte de esos escenarios, de una u otra manera, eh, digamos que no son tan correctivos en ese sentido. Entonces me llevaría pues a replantear esa cuestión acerca de los adjetivos y mi respuesta sería que estos van a ser de una u otra manera determinantes en el sentido de que van a estar, digamos que supeditados a unos contextos culturales en los que tanto al niño como a la niña se les van a asignar desde su infancia, desde el hogar, desde el colegio, cierto tipo de prácticas que van a estar orientadas de pronto a, digamos que a reproducir este tipo de hegemonía patriarcal, unos discursos de poder que un poco son sexistas, por decirlo así. Mm, la pregunta dice, la siguiente pregunta dice, es que si existen diferencias entre niños y niñas. En ese orden de ideas, yo consideraría que si los adjetivos van a estar configurados a partir de unos escenarios y unos espacios que van a ser determinados para la niña y para el niño, y que de una u otra manera van a tener una proyección para el adulto que ellos deben ser, pues
las diferencias siempre van a ser claras. Y son diferencias que van a estar relacionadas directamente con las prácticas que van a tener. ¿Sí? Entonces, digamos que volvemos otra vez al mismo espacio. Entonces, las niñas orientadas al espacio de la casa y los niños al espacio de los deportes, las niñas orientadas hacia el espacio de lo privado y los hombres hacia el espacio de lo público, ¿sí? Entonces, digamos que esa parte me parece a mí que es bastante, digamos que relacionada con las anteriores preguntas de cuáles son los adjetivos que definen a una niña y a un niño. Y por último, pues tenemos qué diferencia a los niños de los adultos. Esa pregunta me parece que tiene un grado de complejidad en el sentido de que si lo manejamos bajo el mismo discurso que yo estoy utilizando, pues la diferenciación de los niños y los adultos pues no sería, no tendría lugar, ¿sí? Si lo vemos desde la parte cultural y contextual. Sin embargo, yo considero que hay procesos históricos que han podido determinar y que han de una u otra manera generado cierto tipo de cambios donde las relaciones entre los niños y las niñas han cambiado y digamos que han transmutado en ciertos aspectos. Entonces, digamos que puede de pronto, digamos que esas diferencias de los niños y de los adultos obedecer precisamente a esos caracteres contextuales en los que de una u otra manera la renovación generacional va a traer consigo nuevos paradigmas que van a, digamos, a romper otros anteriores. Eh, Considero que también en esa parte de la diferencia y digamos que relacionado con lo contextual y con lo que mencionaba, de pronto la globalización, la tecnología como una forma de comunicarse de una manera mucho más inmediata, de una manera un poco más, no solamente inmediata, sino que también de una manera mucho más global. ¿Sí? El hecho de que puedan tener contacto con personas de otros países, pues de una u otra manera va a marcar una forma y una interpretación, una observación, un pensar y un sentir, un decir del mundo de una manera totalmente diferente a como la tenían los adultos. Entonces considero que pues es importante esa parte y pues al cambiar digamos que esas relaciones también consideraría yo que las prácticas familiares en cierta medida también van a cambiar. Eh, eh, y pues digamos que con respecto a eso. Y por último, pues, ¿qué es lo que yo considero propio de los niños y de las niñas? Yo creo que erraría mucho si de pronto dijese puntualmente y digamos que determinantemente, oh, la niña es tal cosa, los niños tal otro, creo que es propio para las niñas tal cosa y propio para los niños tal otra, porque pues desde mi formación como licenciado en ciencias sociales y desde mi formación también, en el poco tiempo que he podido estar en la maestría, digamos que han roto, digamos que varios paradigmas con respecto a eso. Y es de pronto en el caso del género, en el caso de la niña y el niño, digamos que esas construcciones culturales que anteriormente estaba mencionando, que denotaban un espacio específico para los niños y las niñas a través de unas prácticas sociales y familiares que se reproducían, pues digamos que pues no podría indicar cuál sería lo propio para el niño y para la niña. Lo que sí podría indicar sería es como de pronto lo propio para el niño y para la niña dentro de un ámbito religioso, ¿sí? Entonces, volvemos de pronto a esa construcción de lo religioso, donde digamos el hombre siempre va a ser de una u otra manera pues ese hegemón, ese poderío, ese poder que va a estar establecido en una sociedad. Entonces, desde los relatos bíblicos como Adán y Eva, en la extracción de la costilla, entonces la mujer proviene del hombre, y si proviene del hombre se van a generar cierto tipo de justificaciones, de prácticas de sometimiento a la mujer. Yo considero que esa parte, la parte educativa, pues se ve y no se ve, en el sentido de que de pronto se le quiere establecer a la mujer cierto tipo de prácticas, ¿sí?
Entonces, oye, tú tienes un peluqueado de hombre, pero tú eres mujer. Entonces, tienes que arreglarte eso. Puede ser un ejemplo claro de cómo de pronto se pueden configurar esos aspectos. De pronto, de pronto cierto tipo de vocabulario, ¿sí? Entonces, uy, no, tú no te puedes expresar de esa manera porque tú eres una niña. Y las niñas son decentes, son prudentes, son, ¿sí? Esos objetivos que desde la parte religiosa también de una u otra manera se van generando y se van reproduciendo también en el sistema educativo. Eso yo creo que sería todo. Espero pues que esta corta entrevista, breve entrevista, básica entrevista, sirva de pronto para generar espacios de reflexión con respecto a cómo desde nuestra práctica educativa nosotros también en cierta medida podemos ser agentes transformadores o agentes que reproducen en cierta medida estas prácticas culturales que van a denotar cierto tipo de discurso del poder y cierto tipo de hegemonía patriarcal en la que la parte de la diferencia sexual va a determinar unos imaginarios y unas prácticas y símbolos acerca del hombre y de la mujer, del niño y de la niña. Muchas gracias y pues espero esta reflexión haya podido servir.